Banco de América Central y Credomatic presenta Opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En este espacio Opiniones complementamos la realidad de todos los días. Hay una realidad que la hemos estado siguiendo en nuestros programas, la realidad económica, que es tan importante para todos, aun cuando pueden ser datos duros o situaciones que no terminamos de comprender muy bien, pero es importante seguir lo que pasa en la economía salvadoreña, porque al final de esa economía depende nuestra riqueza, nuestra capacidad de mejorar la vida para cada uno de los salvadoreños. El tema de la dolarización es un tema que sigue siendo de interés periodístico, y en esta oportunidad tenemos la visita de Carlos Glover, economista, doctor en economía de la Universidad de American University de Washington. Se ha desempeñado como economista en la Organización de Estados Americanos, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en México, del Banco Centroamericano de Integración Económica, como economista para asuntos monetarios en el Banco Asiático de Desarrollo en Filipinas. Impartió cátedra de teoría económica en México y Estados Unidos, y ha desarrollado proyectos con la Banca Central de China Popular, Vietnam, Indonesia, Laos, Nicaragua, Kazajstán, y con la Banca Comercial en Indonesia, Tailandia, Ucrania, Crimea y Camboya. Su experiencia en este tema es importante y vamos a hablar alrededor de esa experiencia plasmada en este libro llamado La economía política de la dolarización en El Salvador. Son ensayos sobre este importante tema. Agradecemos al doctor Carlos Glover que nos permite esta mañana conversar sobre esta temática. Bienvenido, un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias y es un placer y un honor estar aquí. Muy buenos días, y a mi querido pueblo salvadoreño, muy buenos días. El tema de la dolarización sigue siendo por momentos importante reflexionarlo y por momentos ocultarlo. ¿Cómo lo analiza usted desde la perspectiva de toda esta investigación que ha hecho? ¿Y qué deberíamos estar hablando y haciendo sobre dolarización? Bueno, en primer lugar hay que irse al origen. ¿Por qué se dolarizó la economía de El Salvador? ¿Cuáles fueron las razones? Una de las conclusiones a la que llegué fue que fue una medida política, no técnica. No económica, técnica, no, sino política. Política, absolutamente política, con cierto sostén ideológico, sostenida por una creencia en que los mercados solucionan los problemas económicos. Porque con la dolarización no solo se eliminó al Banco Central como tal. El Salvador no tiene Banco Central, lo tiene en nombre, pero no tiene un Banco Central como lo tiene Guatemala, como lo tiene México, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Japón. Pero además, cuando se dolariza, el Banco Central tenía 2.100 millones de dólares en reservas propias del país. En estos momentos, el país no tiene más de 140 millones. Bueno, ¿qué ha pasado con las reservas internacionales que tenía el país? Parte es el circulante que llevamos en nuestros bolsillos para pagar el bus, la gasolina, el arroz, las tortillas. Pero el Banco Central ya no tiene reservas. Pero bien, tenemos un flujo de remesas superior a los 3.000 millones de dólares. ¿A dónde van esas remesas ahora? Van a los bancos privados. Cuando no estábamos dolarizados, esos dólares se constituían en reservas propias del país. Porque se cambiaban a colones. A colones. El Banco Central y las trasladaba a colón, que era la moneda circulante. Exacto, pero las recogía el Banco Central. Ahora van a los bancos privados, que como sabemos, son mayoritariamente extranjeros. El 80% de los depósitos en nuestro sistema bancario están en bancos extranjeros, domiciliados en El Salvador. Digamos, este es uno de los sectores que ha sido más favorecido con la dolarización, pero a expensas de otros sectores, particularmente el sector exportador. El sector exportador ha sido fuertemente afectado. Y esto ha creado pues esta tensa situación que ha suscitado el tema de la dolarización nuevamente dentro de la gran crisis que estamos viviendo. No olvidemos que en los últimos 20 años
el sistema económico mundial ha sido afectado 5 veces por crisis. 5 veces en 20 años. Nunca en los últimos 200 años se había dado esta situación. O sea que estamos viviendo en un mundo globalizado mucho más volátil, mucho más peligroso. ¿Y qué es lo que hace El Salvador? Elimina su banco central. Esto sería análogo a hablar de un velero sin piloto que se encuentra en el mar, y si la marea está tranquila, el velero está tranquilo. Hay análisis de análisis. Sobre esto de la dolarización, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Yo le pregunto porque si uno lo piensa simple, el análisis es o mantenemos la dolarización o la quitamos. ¿Es así de simple o deberíamos, o tenemos otro chance sobre este tema? Mire, solo hay 2 opciones. Desdolarizar. En la desdolarización, o lo hace el mercado o se hace planificada y ordenadamente. No olvidemos, el año pasado, por ejemplo, los bancos otorgaron 600 millones de dólares menos en créditos al sector privado. Este año ya andamos por 400 millones. El multiplicador bancario nos llevaría, que estamos hablando que la economía salvadoreña en menos de 2 años ha perdido casi 4.000 millones de dólares en liquidez. Además tenemos que las exportaciones netas han crecido hacia lo negativo. Tenemos que las remesas nos repuntan. Entonces nos encontramos en una situación en que estamos dolarizados. Algunos defienden la dolarización, pero ¿sabe qué? No hay dólares. Esto puede llevar a una situación similar a la de Argentina. ¿No hay dólares? ¿Por qué no hay dólares? Porque se han estado reduciendo. O sea, el dinero, la dolarización básicamente es la privatización del dinero. Antes el Banco Central, con empujoncitos, podía hacer que los bancos crearan dinero. Ahora, no hay Banco Central, son los bancos privados los que crean el dinero, y si están reduciendo los créditos, se está reduciendo el circulante en la economía. Claro, los bancos están haciendo su trabajo. Yo no pondría mis ahorros en un banco que le dé un préstamo al que toque la puerta, ¿no? Pero estas son algunas de las debilidades de la dolarización que dentro de esta crisis profunda han sido expuestas. O sea, que tenemos una situación, primero, que se hablaba de la estabilidad económica, pero la estabilidad económica no se da a nivel mundial. Y los golpes, no tenemos un banco central, no tenemos un piloto en el velero para capear esos golpes, por decirlo así. O sea que estamos desprotegidos. Y precisamente ante esta situación y la escasez de dólares, se podría dar una situación desordenada, que el mismo mercado desdolarice, como sucedió en la Argentina. Pero también existe la otra opción, que la puede hacer el gobierno en conjunción con los diferentes sectores productivos y la ciudadanía, de ordenadamente desdolarizar. Se ha dicho que es imposible, o que sería un caos tan grande que ni siquiera mencionarlo. Mire, eso me da risa. Me da risa porque fíjese que así como se dolarizó por una ley, esa ley puede ser derogada. Y fue con mayoría.